especialmente para evaluar el desempeño de los alumnos bajo exactamente las mismas condiciones, ya que este permite comparar los resultados entre pares que cuentan con igual edad, nivel escolar y nacionalidad. Estos exámenes tienden a enfocarse en objetivos instruccionales de evaluación, ya que muchas veces incluyen un material común. Difieren de las pruebas creadas por maestros, ya que estas poseen mayor nivel de validez y confiabilidad. Propósitos de las pruebas estandarizadas. 1. Proporcionar información acerca del progreso de los alumnos. Las pruebas estandarizadas son otra fuente de medición acerca de qué tan bien están rindiendo los alumnos. 2. Diagnosticar las potencialidades y limitaciones de los estudiantes. Las pruebas estandarizadas también pueden proporcionar información acerca de las fortalezas o debilidades del aprendizaje de un alumno. 3. Proporcionar evidencia para la ubicación de alumnos en programas específicos. Las pruebas estandarizadas pueden emplearse para tomar decisiones acerca de si a un alumno se le debe permitir entrar a un programa específico. 4. Ayudar a los administradores a evaluar programas. Si una escuela cambia a un nuevo programa educacional, la administración de la escuela querrá saber qué tan efectivo es. Una forma de determinar esto es aplicar a los estudiantes pruebas estandarizadas relevantes para ver cómo están rindiendo bajo el nuevo programa. Criterios para evaluar las pruebas estandarizadas. Entre los criterios más importantes para evaluar las pruebas estandarizadas están las normas, la confiabilidad y la validez. Normas. Para entender la ejecución individual de un estudiante en una prueba, necesita compararse con la ejecución de un grupo de norma, un grupo de individuos similares a quienes se ha aplicado previamente la prueba. Se dice que esta prueba se basa en normas nacionales cuando el grupo de norma consiste en un grupo de estudiantes representativo nacionalmente. Este grupo de norma debe incluir alumnos de las áreas urbanas, suburbanas y rurales, diferentes regiones geográficas, escuelas públicas y privadas, niños y niñas y diferentes grupos étnicos. Con base en la puntuación obtenida en la prueba estandarizada de ciencias, el maestro determina si un alumno rinde por encima, al nivel o por debajo de la norma nacional. Confiabilidad. La confiabilidad es el grado en el que la prueba produce una medición consistente y reproducible de la ejecución. Las medidas de confiabilidad son estables, dependientes y relativamente libres de errores de medición. La confiabilidad puede medirse de diferentes maneras, incluyendo la confiabilidad test-retest, confiabilidad de formas alternativas y confiabilidad de mitades divididas. Confiabilidad test-retest. Es el grado en el cual la prueba produce la misma ejecución cuando a un alumno se le aplica la misma prueba en dos ocasiones diferentes. Confiabilidad de formas alternativas. Consiste en aplicar diferentes formas de una misma prueba en dos ocasiones diferentes al mismo grupo de alumnos para determinar qué tan consistentes son las puntuaciones. Confiabilidad de mitades divididas. Supone dividir los reactivos de la prueba en dos mitades, como en reactivos de números pares y de números impares. Las puntuaciones de los dos conjuntos de reactivos se comparan para determinar qué tan consistente fue la ejecución de los estudiantes a través de cada conjunto. Validez. La validez es el grado en el cual una prueba mide lo que pretende medir. Los tres tipos importantes de validez son validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. En primer lugar, encontramos la validez de contenido. Este se refiere a la capacidad de la prueba de mostrar el contenido que debe ser medido. Por tanto, este concepto es similar a la evidencia relacionada con el contenido. Por otro lado, encontramos la validez de criterio. Es la capacidad de la prueba de predecir la ejecución de un alumno a partir de otras evaluaciones o criterios. Dentro de esta se encuentra la validez concurrente, la cual se refiere a la relación entre las puntuaciones de la prueba y otros criterios disponibles actualmente. Por otro lado, encontramos la validez predictiva, la cual se refiere a la relación entre las puntuaciones de la prueba y la ejecución futura del estudiante. En tercer lugar, encontramos la validez de constructo. Un constructo es un rasgo o característica inobservable de una persona, tal como la inteligencia, creatividad, estilo de aprendizaje, personalidad o ansiedad. La validez de constructo se refiere al grado en el que hay evidencia de que una prueba mide un rasgo en particular. Tipos de pruebas estandarizadas de rendimiento. Existen diversas pruebas estandarizadas de rendimiento. Una forma común de clasificarlas es la siguiente, como baterías de estudio, pruebas de materias específicas o pruebas de diagnóstico. Baterías de estudio. Una batería de estudio es un grupo de pruebas de una materia individual, diseñada para un nivel particular de estudiantes.
Las baterías de estudio se utilizan con frecuencia en la evaluación de programas escolares. Muchas baterías de estudio también contienen varias subpruebas dentro de una materia. En sus primeros años, las baterías de estudio consistían en preguntas de opción múltiple para evaluar el contenido del conocimiento de un estudiante. Sin embargo, las ediciones recientes han incrementado la inclusión de reactivos más abiertos que evalúan el pensamiento y las habilidades de razonamiento de los alumnos. Pruebas para materias específicas. Algunas pruebas de rendimiento estandarizadas evalúan las habilidades en un área en particular, como lectura o matemática. Debido a que se enfocan en un área específica, generalmente evalúan la habilidad de una forma más detallada y extensiva que una batería de estudio. Pruebas de diagnóstico. Como se dijo antes, el diagnóstico es una función importante de las pruebas estandarizadas. La evaluación diagnóstica consiste en una evaluación relativamente profunda de un área específica de aprendizaje. Su propósito es determinar las necesidades de aprendizaje específicas de un alumno para que esas necesidades puedan ser satisfechas a través de instrucción regular o remedial. Pruebas distritales, estatales y nacionales. A medida que el público y el gobierno han demandado una información cada vez mayor de qué tan eficientemente las escuelas educan a los niños, las pruebas establecidas por el distrito, por el estado y las nacionales han tomado un papel más importante. Pruebas distritales de rendimiento. Además de las pruebas establecidas por el estado, un distrito en particular puede contar con pruebas estandarizadas que los alumnos deben tomar. Pruebas estatales de rendimiento. Las primeras evaluaciones mandadas por el Estado simplemente proporcionan una visión global de cómo se desempeñan los estudiantes de un Estado en ciertas áreas. La ejecución de los alumnos de las pruebas suele tener consecuencias importantes, no solo para ellos mismos, sino también para los maestros y las escuelas. En algunos estados, el nivel de rendimiento de los alumnos en las pruebas estatales determina si se les permite pasar al siguiente grado escolar o graduarse de preparatoria. Tal sea un ejemplo, las pruebas ENES Ser Bachiller en Ecuador, las cuales permiten a un estudiante graduarse como bachiller o ingresar a una institución de tercer nivel, dependiendo su puntaje obtenido. Evaluación de las pruebas distritales y estatales de rendimiento. El uso de pruebas de rendimiento por mandato del distrito y el estado genera mucha controversia. Quienes apoyan estas pruebas argumentan que son la mejor forma de hacer responsables a las escuelas del aprendizaje de los estudiantes. Sin estas pruebas, dicen sus promotores, las escuelas y los maestros tienen más posibilidades de aflojar el paso y de no poner el suficiente esfuerzo al educar a sus alumnos. El papel del maestro. El papel del maestro en la evaluación estandarizada involucra preparar a los estudiantes para la prueba, administrar la prueba, comprender e interpretar los resultados y por último comunicarlo a los padres. Algunos de los consejos para los maestros a la hora de aplicar las pruebas estandarizadas son: comunique a los alumnos una actitud positiva hacia la prueba, explique la naturaleza y el propósito de la prueba, descríbala como una oportunidad y un reto en vez de un sufrimiento, evite comentar cualquier cosa acerca de la prueba que ponga nerviosos a sus alumnos. Si usted observa que algunos de los estudiantes están tan ansiosos que su rendimiento en la prueba se verá entorpecido, considere la posibilidad de que un consejero hable con ellos acerca de las formas para reducir su ansiedad. Administración de las pruebas estandarizadas. La mayoría de las pruebas estandarizadas indican con considerable detalle cómo deben administrarse. Esto incluye cómo preparar el salón de clases para la prueba, qué hacer cuando los alumnos la realizan, cómo distribuir la prueba y las hojas de respuesta y cómo tomar el tiempo. El lugar donde se efectúa la evaluación debe estar bien iluminado y ventilado. Los alumnos deben contar con un espacio de trabajo adecuado. Los asientos deben estar distribuidos de forma que los alumnos no se distraigan ni copien. Ponga un letrero en la puerta del aula que diga algo como: evaluación, no molestar. Al administrar la prueba, el maestro debe seguir palabra por palabra el guión que está incluido en el manual de la prueba, para asegurar que ésta se aplique bajo condiciones estandarizadas. Después de que sus alumnos hayan completado la prueba, cuente los cuadernillos y las hojas de respuesta. Registre también cualquier incidente que haya observado que podría invalidar las puntuaciones de sus alumnos. Comprensión e interpretación de los resultados de la prueba.
Nuestro interés primario aquí es la estadística descriptiva, una serie de procedimientos matemáticos que se utilizan para describir y resumir los datos, información, en una forma significativa. Distribución de frecuencias. Un listado de puntajes generalmente del más alto al más bajo, junto con el número de veces que cada puntuación aparece. Las distribuciones de frecuencia a menudo se presentan gráficamente. Por ejemplo, un histograma es una distribución de frecuencias en forma de gráfica. Las barras verticales representan la frecuencia de las puntuaciones por categoría. Medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un número que proporciona información acerca del promedio o de la puntuación típica en un conjunto de datos. Existen tres medidas de tendencia central: media, mediana y moda. La media es el promedio numérico de un grupo de puntuaciones. La media se computa sumando todas las puntuaciones y después dividiendo por el número de puntuaciones. La mediana es la puntuación que cae exactamente en el medio de una distribución de puntuaciones después de ser organizadas de la más alta a la más baja. La moda es la participación que ocurre con mayor frecuencia. La moda se determina fácilmente al observar la distribución de frecuencias o el histograma. Medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad nos dicen mucho acerca de cómo las puntuaciones varían unas de otras. Dos medidas de variabilidad son rango y desviación estándar. El rango es la distancia entre las puntuaciones más altas y las más bajas, el rango de las puntuaciones del examen de los 21 estudiantes del ejemplo anterior. La desviación estándar es la medida de qué tanto varía un conjunto de puntuaciones en el promedio respecto a la medida de las puntuaciones. Dicho de otra manera, la desviación estándar revela qué tan cerca se agrupan los puntajes alrededor de la media. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, menos tenderán a variar los puntajes. Mientras mayor sea la desviación estándar, más tenderán las puntuaciones a esparcirse lejos de la media. La desviación estándar es una mejor medida de variabilidad que el rango, debido a que el rango representa información acerca de solo dos tipos de datos, los puntajes más altos y los más bajos, mientras que la desviación estándar representa información combinada de todos los datos. Distribución normal. En una distribución normal, la mayoría de las puntuaciones se agrupan alrededor de la media. Mientras más por arriba o por debajo de la media nos desplacemos, menos frecuentemente ocurrirá cada puntuación. Una distribución normal también se conoce como curva en forma de campaña o curva campaña. Entender la estadística descriptiva proporciona las bases para la interpretación eficiente de los resultados de la prueba. Luego de 4 a 8 semanas de que se aplicó la prueba estandarizada, se envían los resultados a la escuela. Una puntuación cruda es el número de reactivos que el alumno contestó correctamente en el examen. También podemos encontrar diferentes tipos de puntuaciones. En primer lugar, tenemos las puntuaciones de rango percentilar. Una puntuación de rango percentilar revela el porcentaje de la distribución que queda igual o por debajo de la puntuación. También proporciona información acerca de la posición de la puntuación en relación con el resto de las puntuaciones. Los rangos percentilares se clasifican del 1 al 99. Si un alumno no tiene un rango percentilar del 81 en una prueba, esto significa que ese estudiante ejecutó tan bien o más alto la prueba que el 81% de la muestra que conforma el grupo de la norma. Por otro lado, encontramos las puntuaciones en niveles o grados. Una puntuación en nivel o grado describe la ejecución de un alumno en una prueba, con base en una escala de 9 puntos que va del 1 al 9. Las puntuaciones 1, 2 y 3 generalmente son consideradas por debajo del promedio. 4, 5 y 6 son promedio y 7, 8 y 9 son por arriba del promedio. Por otro lado, encontramos las clasificaciones equivalentes de grado. Una clasificación equivalente de grado se expresa en términos del nivel escolar de los alumnos que están realmente en un nivel escolar determinado. Esto a menudo se representa en año y en mes, como 4,5 que significa cuarto grado y quinto mes en la escuela. Puntuaciones estándar. Una puntuación estándar se expresa como una desviación de la media, lo cual involucra el concepto de desviación estándar que se explicó antes. El término estándar utilizado en puntuación estándar no se refiere a un nivel específico de ejecución o expectativa, sino a la curva normal estándar. Después de analizar los diferentes conceptos de pruebas estandarizadas, se puede concluir que estas son las fuentes principales que examinan las fortalezas y debilidades de los alumnos. También se pueden identificar componentes actitudinales de manera objetiva y muestran los avances en el ámbito educativo de cada uno de los alumnos. Por lo tanto, existe una relación directa con la enseñanza, ya que ésta se considera en interacción directamente con tres elementos: el profesor, el alumno y el objeto de conocimiento. Esto último se valora a través de la evaluación, por lo que existen diferentes tipos de pruebas.